¿Qué tal, chicos? Espero se encuentre bien. En esta clase vamos a hacer un repaso acerca de lo que son el concepto de vectores. El concepto de vectores es un concepto que ustedes ya han ido viendo desde que estaban en su curso de décimo grado, es decir, la información no es nada nueva para ustedes y repasa ya que la información es importante para los cursos de física, ya sea de 11 y de 12, ya que nos permite comprender mejor a la hora de desarrollar problemas. Recordemos bien que en la física los vectores están muy involucrados y siempre lo vamos a encontrar. Así que es importante saber manejar y operar vectores para poder entender los diferentes temas que vamos a ir dando a lo largo del año. Así que vamos a comenzar. Magnitudes físicas. La física es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la naturaleza y de los fenómenos que puedes modelar matemáticamente. Al hacer esto, la física genera magnitudes, es decir, le da un valor numérico a cada fenómeno o le encasilla a un fenómeno con un determinado nombre y valor. Existen dos tipos de magnitudes físicas, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares solamente están definidas por el número y la unidad, más nada. Ejemplo, la masa, el tiempo, la presión, la temperatura, la energía, el voltaje y demás. Y las vectoriales están definidas por la magnitud, la dirección y el sentido. Ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Recordemos que los escalares están definidos solamente por el número. Y para operar un escalar, usted simplemente, como si sumara números, si tiene 4 kilogramos y le agrego 2 kilogramos más, ahora usted tiene 6 kilogramos, ¿sí? Se suman así. Sin embargo, los vectores están descritos por la magnitud, la dirección y el sentido, es decir, más complejo, como lo hemos visto en la fuerza, lo que es ese contenido, el desplazamiento y y la información que vamos a ver este año, que es el campo eléctrico, el campo magnético para los de 12 y la fuerza para los de 11. Primero que todo debemos plantear, antes de aprender cómo operar con, con vectores, debemos trabajar en los sistemas de referencia. Recordar que un sistema de referencia o marco de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema y del sistema mecánico, ¿sí? Un sistema de referencia simplemente basado en dos dimensiones se basa en un plano cartesiano que usted conoce que tiene un eje X y un eje Y en el que usted puede representar puntos, ¿sí? Recuerde que un punto tiene una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Un punto está en dos dimensiones, ¿sí? Y hablamos de coordenadas cartesianas o rectangulares porque, valga la redundancia, estamos trabajando en el plano cartesiano, ¿sí? Y son rectangulares. Eso es lo que es un sistema de referencia que usted ya conoce. También hay otro tipo de sistema de referencia que pueden ir variando. Este es un caso de sistema de referencia eh, basado en coordenadas polares, que este cuando se da el ángulo, ¿sí? Se tiene, ¿sí? Una flecha y un ángulo que se forma con el eje de las X. Seguimos viendo el sistema de referencia, cómo hacer la relación matemática que existen para combinar ambos sistemas de referencia, pues se basan en las identidades trigonométricas, como ustedes ven ahí, el seno del ángulo, que es y sobre r, la tangente del ángulo, que es y sobre x, el coseno del ángulo, que es x sobre r, y que usted ya sabe leer que el seno del ángulo es lado opuesto entre hipotenusa, el coseno es lado adyacente entre hipotenusa y la tangente es lado opuesto entre el lado adyacente. Y la fórmula r igual a x cuadrado más y cuadrado, que no es más que una fórmula derivada del teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces de ahí sale la denominación para construir lo que es una transformación entre sistemas de coordenadas cartesianas y polares, que son los dos sistemas que vimos anteriormente. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo se representa geométricamente un vector, ¿sí? Un vector está representado por una flecha, como ustedes ven, lo verde, la verde caña que está ahí es una flecha. Eso es la representación geométrica de un vector en un plano, donde la magnitud de nuestro vector es qué tan largo es esa flecha, ¿sí? El sentido tiene que ver hacia dónde apunta la flecha y la dirección no es más que la inclinación que tenga la flecha o el ángulo de inclinación respecto al eje de la representación geométrica de un vector. Bien, entonces, como hablamos, ustedes saben que los vectores tienen una matemática derivada para poder trabajarlos, ¿no? Hablamos que los escalares se pueden trabajar como números enteros o números racionales, como lo hemos hecho, ¿no? Pero, pero los vectores tienen una matemática independiente a eso. De hecho, es una matemática de tipo vectorial.
¿sí? Una matemática vectorial en la cual existen dos formas de sumar vectores. Los vectores se pueden sumar a través de un método analítico o a través de un método geométrico, un método gráfico y un método matemático, para decirlo de otra manera. También existen por ahí los vectores unitarios que van a encontrar en su módulo, pero estos se van a trabajar, lo van a trabajar en base, si recuerdan eso, es una información que les sirve porque es otro atajo, si no, pues se basan en los ejemplos que vamos a tratar aquí en esta clase. Entonces, vamos a ver cómo se suma un vector por el método gráfico. Hay dos formas, el método del paralelograma y este que tenemos aquí, que es el método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? Ir dibujando un vector a partir de la punta del último vector. Por ejemplo, tenemos al vector A. ¿Sí? El vector A es la flecha que ven ahí. ¿Sí? A partir de la punta de él se dibujó el vector B. ¿Sí? A partir de él se dibujó el vector B. Y nuestra resultante, ¿qué es? Es un vector que va e inicia en la cola del vector inicial, del vector A, y termina en la punta del vector B. Esa es nuestro vector resultante si sumamos el vector A más el vector B. ¿Sí? Observe que para trabajar todo esto usted tiene que realizarlo, si se acordará, utilizando regla para que estos vectores queden en escala. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener cuidado ahí a la hora de hacer la escala por el método gráfico. ¿Sí? Aquí vamos a ilustrar con un ejemplo el método gráfico. ¿Sí? Tenemos un vector que va hacia el este, ¿sí? A 3 metros. Tenemos otro vector que va al norte, 4 metros, y observe que ese vector se va sumando, ¿no? A partir del otro por el método del polígono, y fíjense cómo se dibuja a partir del otro. Y la resultante no es más que calcularla, la línea que va desde el origen del primer vector hasta la punta de la flecha del último vector. ¿Sí? Como en este caso teníamos solo dos vectores, del primero y del segundo. Y observe que mide 5 metros. Si lo hubiésemos hecho con una regla, también nos tendría que medir 5 metros o aproximado. Ese es el método del polígono. ¿Sí? Entonces, la dirección de ese vector se busca ahí utilizando la ecuación de tangente del ángulo que ya vimos atrás para transformar en coordenada, que no es más que dividir la y entre la x y calcular la tangente inversa o la tangente a la menos 1, como usted la quiera llamar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué será de un vector? Antes de pasar a la forma matemática de resolver un vector, vamos a aclarar aquí un punto de cómo es la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Sí? Un escalar es cualquier número, así que lambda puede valer, por ejemplo, 2, como en el ejemplo que tenemos ahí. Ahí tenemos el vector A. ¿Sí? Si lo multiplicamos por el escalar 2A, se duplica el tamaño de nuestro vector. Observa que nuestro vector es el doble, ¿sí? Del primer vector. Entonces, se duplica simplemente el primer vector. Si nuestro número escalar fuese negativo, lo único que cambia sería el sentido, se invierte el sentido del vector. ¿Sí? Eso es algo que veremos más adelante en algún otro ejemplo. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a pasar aquí a un ejemplo utilizando el método matemático para hacer la suma de vectores. Dice que tenemos 4 vectores, el vector A, que va a 5 metros al este, el vector B, que va a 4 metros al oeste, el vector C, que va a 3 metros al oeste, el vector D, que va a 2 metros al norte. ¿Sí? Recordar que para resolver estos problemas es muy importante la imagen que le subí en la cuenta de Instagram de la clase, en donde está descrito el plano cartesiano, una información que ya nosotros conocíamos, donde describimos las diferentes componentes de los vectores en el plano cartesiano. Seguimos con este ejemplo número 1. Entonces, me piden que sume el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Sumar 4 vectores, ¿verdad? Entonces, el primer paso que debemos hacer es descomponer nuestros vectores buscando la componente en X y la componente en Y de un vector. Buscar la componente en X no es más que calcular la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y buscar la componente en Y no es más que buscar la magnitud del vector por el seno del ángulo. Teniendo en cuenta que nuestro ángulo se está formando con el eje de las X. Como siempre les he dicho, en el 99% de los casos pasa. Hay algunos casos que son excepciones cuando se forman en el eje de las Y. Si ustedes recordarán en los planos inclinados, los que ya dieron planos inclinados, que se formaba el ángulo con el eje de las y entonces se cambiaban las identidades trigonométricas, ¿verdad? Pero por lo general se mantiene igual. Entonces, lo primero que usted hace es que calcula las componentes de cada vector, la componente en X y la componente en Y. ¿Sí? Como ustedes ven ahí, después que usted calcula las componentes en X de cada uno de los vectores, las suma todas y determina la componente en Y del siguiente vector y la suma todas. ¿Sí?
Después que usted hace eso, debemos determinar la componente en X y la componente en Y de cada uno de los vectores. Procedemos a buscar la resultante de nuestro vector. La resultante también la vimos atrás, que no se basa en el teorema de Pitágoras, que es al cuadrado de las componentes en Y más la suma del cuadrado de las componentes en X y le extraemos la raíz cuadrada. En esta ocasión nuestra respuesta de la resultante fue 2,8 metros. Vamos a calcular entonces el ángulo de nuestro vector. El ángulo sería igual la tangente a la menos 1 de 2 entre 2 y el ángulo sería a 45 grados. ¿Sí? Vamos a expresar nuestra respuesta final de un vector sería 2,8 metros, 45 grados al sur del este. ¿De dónde salió el sur del este? El sur del este salió de observar los signos. ¿En qué cuadrante la componente en X y la componente en Y es negativa? Perdón, la componente en Y es negativa y la componente en X es positiva. Eso solamente es en el sur del este. Entonces, ahí podemos observar la respuesta final, que es lo que está en rojo. 2,8 metros, 45 grados al sur del este. ¿Sí? Espero que este ejemplo haya quedado claro. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos este otro ejemplo que está aquí. Tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. ¿Sí? Me pide lo mismo, sumar A más B más C. El primer paso es idéntico. Se determina el valor de la componente en X y de la componente en Y. Fíjense que en el ejemplo anterior no utilizamos tanto el plano que les mencioné nuevamente y les recuerdo que está en la cuenta de Instagram la imagen que es un gran apoyo para esto. Fíjense, aquí tenemos las para observar. Por ejemplo, en el sur del este, que es el componente A de X, al sur del este sabemos que las X son positivas, por eso son positivas. Pero si vemos C de X, la componente en C va al norte del oeste. En el norte del oeste las X son negativas, por eso nuestra respuesta da negativo. En el ejemplo anterior no se requiere porque estábamos utilizando los ángulos rectos, ¿sí? El de 90, el 270 y demás, y la calculadora nos pone el signo. Acá sí tenemos que tener presente eso de buscar el signo. Así hacemos, buscamos la componente en X, la componente en Y, recordando eso para que veamos el plano y revisemos para determinar la componente en X y la componente en Y, si son negativas o son positivas. Una vez conseguimos la componente en X y la componente en Y, ¿sí? La sumamos cada una y con eso calculamos la resultante del vector, que sería 2,3 al cuadrado más 26 al cuadrado. ¿Sí? Ahí no coloqué la respuesta, era 26,1. La respuesta de esa operación, ahí no se ve en la imagen lastimosamente, pero la respuesta es 26,1. ¿Sí? Luego procedemos a calcular el ángulo de nuestro vector, que es 26 entre 2,3, le calculamos la tangente a la menos 1. ¿Sí? Para expresar nuestra respuesta final, colocamos el valor de la resultante, que es 26,1, dividido entre los 84,9 grados, perdón, y al donde X y Y son positivas, entonces va al norte del este. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro vector resultante. Bien, chicos, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto aquí. Básicamente vamos a hacer un repaso de vectores. Para recordar vectores, lo más importante es la parte en que debemos saber sumar vectores. Yo les aconsejo a ustedes que el método que utilicen porque sea más práctico, por los materiales que requieren, sea el método matemático. Si ustedes dominan más el método gráfico, del cual no hicimos mucho énfasis, como hicimos del método matemático, que pusimos dos ejemplos, ustedes pueden utilizarlo sin ningún problema. ¿Sí? Deben tener claro saber determinar una componente en la calculadora, tanto coseno como seno. Cuidar que su calculadora esté en degree y no la desprograme a radianes o grados porque los cálculos no le van a dar. ¿Sí? Entonces, también deben determinar el valor de, ¿sí? Los valores, revisar bien cuando determinan los valores. Necesitan la información del plano que les compartí en Instagram, la imagen, se les puedo enviar, donde está la información para recordar los signos. Esa información ya muchos la tienen también copiada porque la vimos en los días que nos vimos en el salón de clases. ¿Sí? Entonces, aquí que quede claro que esto es importante para poder entender los otros métodos, porque para poder trabajar matemáticamente, ya sea con fuerzas, ya sea con campos eléctricos, sea con aceleraciones, van a aparecer magnitudes vectoriales y debemos tener claro ese conocimiento. Fíjense que no le estamos hablando de nada nuevo, chicos. Yo sé que este conocimiento ya ustedes lo tienen porque es un conocimiento que es de lo primero que se da en física antes de dar cualquier contenido. Así que espero vean el video lo necesario, lo analicen con calma, ¿sí? Y cualquier duda siempre pregunten las aclaraciones. Nos vemos.